Buenos días, sábado de las Highlands escocesas que son aquí de Mallorca. Buenos días a todos. Voy a presentar a nuestro moderador que va a conducir la mesa de hoy. Él es Juan José Lara Sánchez, médico de emergencia, con una dilatadísima, una vasta trayectoria en el mundo de la emergencia y la docencia en resucitación. Es responsable del grupo de trabajo de soporte vital de la Gerencia de Urgencia, Emergencia y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y es representante de dicha entidad en el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. Buenos días a todos y gracias por estar aquí a esta hora de la mañana con este clima de Mallorca, de las islas del norte, no sé dónde estamos, pero muy contento de estar con vosotros y muy agradecido. Yo por mi parte quiero presentar a Eloy Villalba Ballesteros, que es enfermero de la gerencia SAMU 061 de aquí de Baleares y actualmente ocupa la dirección enfermera de dicha gerencia y es miembro del comité organizador del Congreso. Y creo que lo estáis haciendo bastante bien. Os felicito a todos. ¿Vale? Por parte de los asistentes quiero darle la bienvenida a la primera mesa de la jornada de hoy, titulada Nuevas iniciativas de los SEM durante el COVID. Y para ello contamos con grandes expertos a nivel nacional para esta materia. En primer lugar, quiero presentaros a la derecha de todos a don José María Álvarez Franco, que es especialista en medicina familiar y comunitaria. José María es doctor por la Universidad Pública del País Vasco y actualmente es jefe de servicio del SAMU 061 de Baleares. Nos va a hablar de la Central de Comunicaciones COVID. Creo que es bastante interesante. En segundo lugar, tenemos a la doctora Silvia Solà Muñoz. Es médico asistencial del Sistema de Emergencias Médicas SEM de Cataluña. Es miembro del área de investigación del SEM y nos va a hablar de la escala pronóstica en los traslados secundarios. Yo estoy muy grato de leer esto y tengo muchísimas ganas de escucharte. Los que hacemos traslados estamos un poquito ávidos de estas cosas y necesitados, ¿no? Y por último, contamos con el doctor don Rubén Viejo Moreno, doctor en medicina, médico de emergencia de la Gerencia de Urgencias, Emergencia y Transporte Sanitario, GET, del SESCAM, compañero de trabajo, médico de la UCI del Hospital Universitario de Guadalajara y enfermero. Así me lo has pedido que lo haga y cumplo. Rubén nos va a hablar de la individualización de la ventilación invasiva en paciente COVID desde la emergencia extrahospitalaria. ¿Será realidad o será ficción? Veremos. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación, ya que tenemos que ajustar un poquito el horario, tiene la palabra don José María, la Central de Comunicaciones COVID. Muchas gracias por la amable presentación. Yo creo que a todo el mundo le queda claro que esta charla y esta ponencia es una verdadera encerrona moral. Una central de comunicaciones de emergencias en el contexto de una pandemia, pues bueno, podemos debatir mucho sobre todo el conflicto ético de lo que es la salud pública, la ética de la atención de la práctica habitual. Intentaré hacer un análisis lo más sistemático y lo más exhaustivo posible, teniendo en cuenta que también ha habido muchas variables, muchos focos de atención a lo largo de toda esta pandemia, muchas medidas a implantar, muchos modos de acción. Pero bueno, quería que quedara claro también que nuestra central de coordinación es una central que está en comunicación con el 112, pero no integrada dentro del centro de coordinador del 112. Cada comunidad tiene sus particularidades, tiene sus necesidades, etcétera, y como cada servicio de emergencias. Y aquí es verdad que la central del 061 trabaja de una forma relativamente autónoma en este sentido. Y por otro lado, que es un tema sobre el que haré hincapié a lo largo de toda la charla, es el concepto del riesgo, ¿no? O sea, el riesgo cero al final no existe. Y el concepto de eso, o sea, de una gestión del riesgo operativa que sea planificada, o sea, que sea proactiva, que no sea reactiva, es lo que va a hacer que al final, pues bueno, digamos que seamos menos vulnerables o más frágiles, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, pues sobre todo porque tiene que haber unos objetivos concretos. Tiene que haber unos objetivos concretos y una población diana concreto.
podemos decir eso, o sea, que hay riesgo cero a día de hoy con todos estos casos. Esto es lo que está publicado a día 1 de noviembre en 2021. Pues como veis hay una población nativa de 1.200.000 habitantes más o menos. Ya sabéis que Baleares al final es un centro turístico con mucha población flotante, pero durante el 2020, por ejemplo, pues bueno, mucha restricción de movimientos. Al final la población sobre la que había que actuar sobre todo era población nativa. Un 10% de casos infectados de la población, con lo cual eso, o sea, ya tenemos un riesgo ahí. ¿Qué ha pasado con esos pacientes que se han infectado? Vamos a hablar de lo que va a ser el long COVID, ¿no? Un 6% de pacientes hospitalizados también. Bueno, el impacto que tuvo sobre los hospitales realmente es, o sea, ¿tensionamos nosotros demasiado? O sea, ¿o era realmente necesario tensionarlo? El 1% de fallecidos, el 1% de ingresos en la UCI. Al final, quiero decir, como veis ahí abajo, el 75% casi de todos los casos COVID que hubo en la comunidad pasaron en algún momento por el 061. Y ese análisis de riesgo, esa planificación es la que proponíamos desde el principio, la que siempre hemos propuesto, no solo para el COVID, sino para cualquier otro proceso de salud o de enfermedad. Es decir, en cuanto al infarto, el ictus, cualquier otro proceso. Un 75% de pacientes nos da una muestra brutal para poder inferir y para poder tomar decisiones en el día a día, sobre todo, y a tiempo real, ¿vale? Huyendo un poco también del modelo igual tradicional o clásico de basarse en experiencias pasadas. Tenemos que actuar y tenemos que ser dinámicos, pero con cada situación que se vaya produciendo, muchas veces, eso, o sea, cada semana, cada día, cada mes, etcétera. Partimos de una premisa. El sistema sanitario asienta sobre dos pilares, lo que es la vigilancia epidemiológica, la salud pública y luego la asistencia sanitaria, ¿no? Uno alerta y el otro trata. Reflexionemos, o sea, los servicios de emergencias al final están para esto y el repositorio de información que tienen es la central de coordinación. La central de coordinación de un servicio de emergencias al final trabaja con muchos datos a tiempo real. Muchos datos para hacer de vigía epidemiológico, insisto, no solo por el COVID, que es el tema que tratamos hoy, sino de cualquier otro proceso de salud o de enfermedad que haya en la comunidad. Y esa es asistencia sanitaria, que en este caso, pues sí, correspondería a la asistencia extrahospitalaria. Con lo cual, sobre todo, insistir en que no se puede obviar o no se puede mirar para otro lado cuando hay un aumento inusitado de la demanda. O sea, hay que hacer un balance continuo y dinámico y ver eso, o sea, cuáles son las necesidades concretas y objetivas. Esto es un cronograma, un pantallazo de un cronograma de las acciones que se tomaron desde el inicio de la pandemia. Hablamos de planificación desde el principio. El día 2 de enero del 2020 ya se mandó el primer comunicado. El día 20 de enero ya teníamos eso, o sea, las reuniones con salud pública. No se hablaba de pandemia, no se hablaba de casos, no se hablaba de nada en España en ese momento. Con salud pública, el 26 de enero, el primer comité de crisis en el servicio, montamos un comité de crisis, reunimos a la gente un domingo, algún jefe de sección se quejó porque había partido del Real Madrid, ¿qué coño hacíamos allí, no? O sea, haciendo esto. Pero bueno, al final sí que se etiquetó ya en ese primer momento como un incidente de múltiples víctimas de características epidemiológicas y mantenida en el tiempo, ¿vale? Y eso fue lo que sirvió para ponernos en el peor de los escenarios. Si no pasa nada, bienvenido sea. Pero si nos ponemos en el peor de los escenarios, pues por lo menos eso, o sea, haber podido anticipar todo lo posible. Y de hecho así fue. En amarillo luego marcado cuando fueron el pico de demanda asistencial en la central de coordinación y en rojo marcado cuando fueron los casos documentados. Al final la gente empezaba a llamar porque eran casos, contactos estrechos o incluso ya más adelante, pues esos casos confirmados. De tal forma que había un decalaje más o menos de unos 15, 20 días entre lo que era el pico de demanda en la central de coordinación, lo que eran los casos documentados y luego lo que se retrasaba, unos 10 días más o menos, 15 días, las hospitalizaciones en planta o en cuidados intensivos. Nada, simplemente eso, o sea, para rubricar que nuestro objetivo al final era salvar vidas y dar fe de ello, eso, o sea, que había esos documentos cuando estaban fechados y la temática del Congreso al final
es salvar vidas. Para nosotros, dos objetivos, sobre todo mantener la accesibilidad y la salvaguarda de los procesos tiempo dependientes en general, toda la patología emergente y toda la patología crítica, con lo cual nos encontrábamos, digamos, en una dicotomía entre lo que era la atención al COVID y lo que era la atención a la idiosincrasia para la que está creada los servicios de emergencias, que al final parece que son la atención al paciente urgente y al paciente emergente. Y para dar proporcionalidad a esa atención, todo el mundo que trabaja en emergencias, mucha gente que trabaja en urgencias, etcétera, en los hospitales, pues sabe que ante toda emergencia / catástrofe siempre hay, o se pueden resumir en 3 fases, ¿no? Una fase de alarma, una fase de impacto y una fase de posimpacto, el antes, el durante y el después, ¿no? Muchos métodos para aplicar. Nosotros seguimos este método, que era el método vigente, el método desastre, y sobre todo, pues lo que os comentaba, desde el principio, desde enero, pues detectar, evaluar, mucho análisis, hacia dónde vamos. Por supuesto, eso, o sea, todos los temas de seguridad, no solo en cuanto a lo que eran las medidas de protección, sino también blindar esa accesibilidad que preveíamos que iba a ser, pues, un momento delicado, ¿no? El análisis, el soporte del apoyo, saber hasta dónde podíamos llegar, cuál era nuestra línea roja. Es verdad que políticamente es incorrecto decir que no podemos llegar hasta, pero siendo conscientes de nuestros límites también nos facilitaba la gestión al final. El soporte y apoyo, como os decía, pues en un momento dado, saber de quién podíamos tirar, si había alguien más al lado. En cuanto a lo que era la trazabilidad, las comunicaciones, siempre en cualquier incidente en múltiples víctimas sabemos que es lo que más falla, lo que más problemas da, pues también insistir en esos aspectos. Y a día de hoy, más o menos, pues bueno, hablar de lo que sería la recuperación, que no es tal. O sea, si volvemos a hablar de lo que había comentado en la segunda diapositiva, la recuperación es que no hay una recuperación, es algo constante. Nos enfrentamos ahora a otros retos, o sea, pues, por ejemplo, eso, o sea, lo que es la atención domiciliaria, quién se encarga de la atención domiciliaria, un aumento de demanda en la central de coordinación otra vez con este tema, y la evaluación al final es, o sea, una evaluación constante. Pero insisto, porque lo que queríamos era una información a tiempo real. Incidencias acumuladas a 7, a 14 días, el número reproductivo, no nos interesaba. O sea, nos interesaba saber qué estaba pasando cada día, a cada hora, y ver que ese aumento de demanda podía acarrear después, pues bueno, como se confirmó, pues muchos casos y adelantar por lo menos lo que era la toma de decisiones. Más o menos, pues ahí queda representado también el número de casos documentados en la central de coordinación y luego los casos que fueron ya evaluados o confirmados, eso, o sea, por las pruebas diagnósticas, ¿no? Insisto, había una parte también en la central de coordinación del análisis del riesgo que había que ver sobre todo eso, o sea, si nos íbamos a ir a una central de despacho o a una central de regulación. En este servicio siempre se ha apostado por una central de regulación que haga un triaje, que haga una clasificación en base a unos criterios preestablecidos y siempre eso, o sea, pues con un médico o un enfermero que regulen todo este tipo de acciones. Quiero decir, era fácil, o sea, coger y despachar toda la demanda, ¿no? Era fácil para nosotros quitarnos el muerto de encima y trasladarlo al hospital y, bueno, eso, o sea, sabíamos que las consecuencias iban a ser, pues, igual la saturación hospitalaria. Y aquí viene la primera reflexión. ¿Para qué sirve un servicio de emergencias? Sirve para hacer de parapeto del sistema. O sea, cuando viene un impacto como este, da igual este, cualquier otro, para eso está, para por lo menos eso, o sea, hacer de parapeto y dar tiempo a que el resto de niveles asistenciales se organicen y se coordinen. No sabemos cuánto iba a tardar, es verdad que se prolongó más de lo que hubiéramos deseado, pero por lo menos eso, o sea, el primer golpe sí que lo recibimos y aceptamos esa misión, pero para que el resto de niveles puedan organizarse. Pero insisto, siempre desde un punto de vista de la regulación en base a un pronóstico, no de un diagnóstico, no estamos hablando de eso, o sea, del diagnóstico. Porque esto sí que tiene que quedar claro y es algo de lo que sí que presumimos en este servicio, y es que la regulación
un médico que no regula, un enfermero que no regula, al final lapida los recursos de la colectividad. Y aquí estábamos hablando de eso, o sea, de una pandemia con mucha gente afectada, ¿vale? Insisto que siempre eso, o sea, sin perder de vista lo que era la recuperación y la evaluación. Los riesgos, en el peor de los escenarios, ¿qué nos podemos encontrar? O sea, ¿cuánta población hay? Siempre pensando eso, o sea, la población diana. ¿Cuánta población hay en general? ¿Cuánta población hay vulnerable? ¿Hasta dónde podemos llegar? Cualquier organismo pluricelular no puede recibir más de 20 llamadas a la hora en nuestra central de coordinación. 24 es el límite, digamos, es un semáforo rojo ya. O sea, se perderían ya llamadas. 20 llamadas a la hora quería decir que con las 12 líneas que teníamos podíamos llegar a abordar unas 2.400 llamadas al día. Se aumentaron las líneas para dar salida a toda esa demanda para poder llegar por lo menos a unas 6.000 llamadas al día. Es verdad que hubo picos de hasta 18.000 llamadas al día y donde hubo una pérdida también de usuarios que no pudieron acceder. Estos usuarios se volvieron a rellamar, se volvieron a intentar contactar con ellos a pesar de que hubiera pasado un día, etcétera, pero bueno, por lo menos para tener constancia de qué es lo que le pasaba al paciente. Al final de todo ese momento tan dramático, de esos días tan puntuales, pues fueron un 0,05% de los pacientes con los que no conseguimos luego contactar. La accesibilidad era para nosotros, o sea, lo primordial. Y luego vamos al segundo problema que teníamos en los primeros momentos, las pruebas diagnósticas de infección activa. ¿Cuántas PCRs hay? No hay PCRs, había muy pocas. Otra vez, regulación. ¿O es que vamos a despachar en base a los criterios epidemiológicos, contacto estrecho de este tal, ya vamos a tener 40 contactos y nos fundimos todas las pruebas enseguida? Lo fácil habría sido eso, pero ahí estaba otra vez en poner en valor esa central de regulación para decidir con criterios clínicos y epidemiológicos, por supuesto, cuáles eran los que se podían beneficiar de una prueba diagnóstica. Esas pruebas diagnósticas, en un primer momento, sí que las hicimos en 161 con las unidades de mando, con las unidades Delta, y fueron los que fueron haciendo esas pruebas diagnósticas. Por supuesto, eso, buscar alternativas a la línea 061, tener en cuenta que la línea 061 sirve tanto para los usuarios en general, usuarios, vamos a decir, otros niveles también, o sea, facultativos, hospitales, etcétera, sirve para esos usuarios y para los pacientes. Por lo tanto, eso, o sea, buscar alternativas a nivel de otros sistemas de comunicación, con el 112, con los hospitales, con salud pública, con atención primaria, de tal manera que, por lo menos, la vía de acceso al usuario, el paciente, fuera a través de la línea 061 y que quedara blindada esa línea 061. La coordinación interniveles, pues eso, por supuesto, fundamental día a día. El caso es, o sea, de también dimensionar cuántos EPIs hacían falta, cuántos necesitábamos. Fue muy fácil, pero desde la primera semana de febrero el análisis fue muy sencillo. ¿Cuántos profesionales trabajan a la semana en nuestro servicio? X. ¿Cuántos pacientes ven de media? X. ¿Cuántos pacientes compatibles con un cuadro parecido? Fiebre, cuadros febriles, cuadros pseudogripales, tantos. Pues al final hacemos acopio de material en ese momento, unas reservas estratégicas para que por lo menos, o sea, podamos ir yendo, por lo menos, o sea, con ciertas garantías durante el primer mes del abordaje de la pandemia. Por supuesto, la limpieza, la monitorización. Un grave problema que teníamos en la central de coordinación es que el espacio era muy reducido. Redistribuir los espacios fue un reto brutal a nivel logístico, informático y sobre todo eso, o sea, de personal que al final tenían que aclimatarse a espacios realmente, pues, un escenario muy complejo para trabajar, ¿no? Y sobre todo con todo el desconocimiento que había sobre el COVID, con todas las dudas que surgían sobre la transmisibilidad, etcétera. Bueno, muy complejo. Como os he comentado antes, en cuanto a las comunicaciones, blindar esas comunicaciones a través de otras alternativas. Y había una parte que yo creo que eso, o sea, que ha sido una de las partes más importantes y ha sido la labor de recursos humanos y la planificación. La planificación que pasaba por lo menos, o sea, sabíamos que se iba a perdurar en el tiempo y ya pactamos que por lo menos, como mucho, fueran 20 días los que tuvieran que trabajar los profesionales en el servicio. 20 días y descanso. Y la gente, es verdad, que dio un paso adelante, comprometida, profesional.
renuncias personales al final y querían más, o sea, y querían seguir ayudando más, pero se veía ya la gente muy cansada. Estamos hablando que todo esto empezó para nosotros en febrero, en la primera semana de febrero, a un nivel eso, o sea, de demanda brutal. Sabíamos que se iba a perpetuar y, bueno, al final tomamos la decisión de que, sobre todo, hubiera esa planificación en lo que eran los turnos de recursos humanos y que, por lo menos, eso, hubiera periodos de descanso, aunque la gente, insisto, se comportó de una forma excepcional. El hecho también de que hubiera un perfil polivalente en nuestro servicio facilitó el que un personal que trabaja en los recursos móviles pudiera trabajar en la central de coordinación y al revés, de tal manera que la maniobrabilidad para nosotros era relativamente sencilla. Incluso personal que no había trabajado en la central de coordinación se le facilitó para que no tuviera que abordar el sistema informático y que directamente hiciera las consultas sin tener que trabajar sobre el sistema informático. Bueno, al final varias alternativas para ir dando salida a esa demanda. Y, por supuesto, también el flujo de toma de decisiones, que era también, intentamos que fuera lo menos cambiante posible. Ya sabéis que al día teníamos igual 3 comunicaciones diferentes del Ministerio. Al final se trataba de no volver locos a la gente y actuar también en consecuencia de lo que estaba sucediendo en nuestra comunidad. O sea, en nuestra comunidad estábamos alarmados porque es verdad que teníamos un caso, el segundo caso de España, y sabíamos hasta dónde. Claro, en otros sitios es verdad que enseguida se descompensó y, bueno, pues eso, o sea, es verdad que con preocupación, mirando un poquito de soslayo lo que estaba sucediendo en otros sitios, pero siendo conscientes que en nuestro entorno, más o menos, o sea, todavía estaba controlada la situación. Y sobre todo lo que era la comunicación, que fuera ágil y veraz, que fuera, sobre todo, huir, pues bueno, como sabéis, de todos los fakes que ha habido, de todos los problemas que había al final sobre una sobredimensión de todo lo que era la información. Insisto, volvemos a hablar eso, o sea, de toda esa recuperación, de toda esa evaluación a día de hoy y seguimos haciendo esa clasificación y seguimos haciendo esa regulación, ¿vale? Básicamente este era el esquema que mantuvimos. Línea 061, servicio de urgencias médicas, dígame, estamos para atenderle para patología urgente y emergente. Y esa era donde tenía que quedar en la sala blindada, donde hubiera una regulación para ese tipo de procesos, ¿no? Hay algún proceso concreto que sí que se despacha, como puede ser la parada cardíaca, no se cuestiona, un paciente inconsciente y que no respira con normalidad, se despacha. Había otra parte que fue un gran reto, que fue la supervisión y la jefatura de sección de la coordinación, donde se encargó, como veis ahí, el paralelismo en la otra diapositiva, que era con los pacientes vulnerables, una población de unos 5.000 residentes a flujos masivos de pacientes. Se movilizaron al final 6.000 pacientes a lo largo de todo el 2020. 2021 ya disminuyó mucho, pero bueno, durante el 2020 hubo un aflujo masivo de pacientes. La coordinación para todo ello requirió un esfuerzo enorme, tiempo, dedicación absoluta por parte de la jefatura de sección y de los supervisores. Y una de las cosas que hicimos en la sala de consulta del COVID fue aplicar el acrónimo SAFE, la sospecha, el expuesto, el infectado, el recuperado y el vacunado, para tener acotados también cuáles eran los procesos que podían venir asociados a ello. Y todo ello catalogado como un código alerta COVID. Para que os hagáis una idea, en la sala de emergencias era básicamente eso, o sea, con lo que se venía trabajando hasta entonces, con ese número de médicos, de locutores y telefonistas. En las residencias vulnerables, lo que os comentaba antes, la supervisión y la jefatura con el médico referente, con el médico regulador, jefe de guardia, pues también eso, o sea, sobre los flujos de pacientes. Y luego esto era lo que era la sala COVID, digamos, ¿no? O sea, cómo entraba la llamada y se hacía una parte de triaje básico donde participaban sobre todo los técnicos telefonistas polivalentes también, o sea, con una formación también en los recursos móviles, y también enfermería que supervisaba si se complicaba la cosa para pasarlo a una zona de despacho en la coordinación con un triaje avanzado donde sí que participaba un médico. Siempre pendientes del síntoma guía. Si el síntoma guía eso, o sea, tipificaba la respuesta como emergencia, por supuesto que había que pasarlo a esa sala de emergencias inicial
donde tenía que ser una respuesta mucho más ágil. En cuanto al SEIR, es lo que os había comentado, una metodología que nos permitió acotar a todos los pacientes desde el principio. El triaje básico básicamente se encargaba de esto: información, turismo, información nacional, problemas de salud laboral, los contactos estrechos, sobre todo asintomáticos, y en los pacientes vulnerables, ¿vale? Y el triaje avanzado, pues lo que os comentaba antes, ese triunvirato entre médico, enfermero y supervisor para al final hacer ese triaje avanzado sobre la patología COVID y que posiblemente pues, bueno, tuviera más riesgo, esas fiebres mantenidas en el tiempo, esos deterioros del nivel de conciencia, etcétera. ¿Y qué pasó con los tiempos dependientes? ¿Qué pasó con estos procesos código-tiempo dependientes? Pues, por supuesto, nosotros lo primero, no hacer más daño, ¿no? O sea, mantener la calma. Las referencias que nos llegaban de otros sitios es que no había infartos, no había ictus. Bueno, nosotros no habíamos notado eso. O sea, en varios sitios sí se comentaba que sí que se había repercutido sobre estos código-tiempo dependientes. Bueno, la realidad es que para nosotros, como veis en el evolutivo de los últimos años, pues simplemente en el infarto ya aumentó, en el ictus más o menos se mantuvo estable, la parada cardíaca se desplomó, muy parecido a lo que había sucedido en otras comunidades, y en el trauma grave prácticamente lo mismo. En el infarto, tiempos de respuesta un poquito mayor porque es verdad que en el código de infarto que tenemos estábamos en unos 60, 64 minutos, más o menos. En 2021 volvemos a los 65 minutos, pero durante el 2020 pasamos a los 80 minutos desde el que el paciente llamaba y decía «ay, me duele el pecho», hasta que estaba entregado en el hospital, en la sala de hemodinámica. Fundamentalmente porque durante el periodo de confinamiento las personas utilizaron las segundas residencias y se fueron a vivir a esos sitios, entonces ya no infartaban en el gimnasio de Palma o de las ciudades capitalinas, no infartaban en el lugar de trabajo, sino que estaban haciendo teletrabajo con unos tiempos de respuesta que fueron mayores. No tanto de cribado en la central de coordinación, porque el síntoma guía sí que es verdad que aceleraba el proceso, pero esa dispersión geográfica hizo que los recursos móviles tuvieran un tiempo de respuesta mayor. Con la parada cardíaca no hubo buen samaritano, se desplomó otra vez. O sea, estábamos en unos niveles, unas tasas más o menos de un 30% de primeros intervinientes, 14, 12%, momentos muy dramáticos donde no había nadie que estaba haciendo una primera reanimación. Presenciado un 75% casi. La mayoría de ellos hombres, esto es verdad que el perfil demográfico no cambió. Y aquí otra vez lo mismo, 2 minutos más desde la alerta hasta la llegada. Siempre teníamos unos tiempos en torno a 10 minutos, bueno, nos fuimos incluso a 14 minutos en algunos momentos, ¿no? Un tiempo eso, o sea, imperdonable. También, insisto, por esas características geográficas. El porcentaje de recuperación también se desplomó. Insisto, la importancia de esos primeros intervinientes y la edad media también, pues bueno, muy parecido, ¿vale? Sobre el trauma grave no hubo grandes diferencias. Es verdad que el tiempo en el STENAM fue más o menos parecido durante todos los años. No hubo más complejidad y lo único que sí que hubo es el código trauma grave con una edad media mucho más joven. O sea, lo habitual es que fueran mayores, o sea, pues bueno, por más comorbilidades, etcétera, y en esta situación es verdad que fueron mucho más jóvenes. Y en el código ictus, también, al contrario de lo que se decía en otras series, decían, bueno, es que se ha desplomado, ha disminuido. Portugal, 38% menos, Italia, 50% menos, España, 28% menos. ¿Y nosotros? Pues nosotros seguimos igual, pues vamos a seguir haciendo igual. Pero eso sí, con una flexibilidad de criterios, hablando constantemente con las unidades de referencia, tanto del código ictus como de hemodinámica, pues para decir, oye, ¿tenemos que replantearnos alguna situación? No, todavía no, porque seguimos igual. La situación epidemiológica está relativamente controlada, pues bueno, pues por supuesto, primero, no hacer más daño, ¿no? Y bueno, las conclusiones y las lecciones aprendidas pasan por todo esto, ¿no? O sea, poner en valor lo que es una central de regulación de emergencias, huir del despacho. Al final, insisto, la regulación evita lapidar los recursos de la colectividad. Es verdad que hace falta un esfuerzo eso sea clínico dentro de la central de coordinación. El gobierno digital a tiempo real es fundamental. No nos interesa lo que ha pasado hace 14 días para tomar unas decisiones dentro de 15 días que verán su resultado dentro de un mes, ¿no? O sea, queríamos acciones inmediatas. La gestión de riesgos, como os comentaba antes, que sea proactiva, que no sea basado en lo que ha pasado hace años. O sea, y ahí al final sí que podemos hacer, bueno,
un debate mucho más amplio. La planificación y los planes de contingencia, plan B, plan C, plan D, para todo había eso, diferentes planes. Esa flexibilización de criterios, bueno, cuidado que estamos en un momento crítico, vamos a ver eso, hasta dónde podemos llegar y quién tiene que ceder. Y sobre todo el perfil polivalente del personal del servicio, el perfil polivalente que nosotros llamamos esos profesionales 360 grados. Estos profesionales trabajan en la central de coordinación un día, al día siguiente están en la base de Sondureta en Palma, al día siguiente están en la base de Formentera, al día siguiente están volando en el helicóptero, al día siguiente están volando en el avión, al día siguiente hacen un ECMO, al día siguiente están viendo consultas de tipo generalista. Perfil polivalente al final, es por lo que apuesta esta gerencia. Los canales de comunicación y coordinación, por supuesto, blindarlos, reforzar el ámbito a día de hoy de los cuidados en lo que es la atención domiciliaria y sobre todo de la programada, que es verdad que tenemos ahí un grave problema, y huir un poquito y estar pendientes de lo que es la confianza pública, porque al final se ha resentido mucho, yo creo que todos los servicios sanitarios, hubo un momento de muchos aplausos, pero al final la realidad es que estamos en la picota, estamos cuestionados de alguna forma por esa quiebra de confianza de la población en general. Y también, siempre hay tiempo para pensar. Somos muy frágiles y muy vulnerables si no hacemos ese análisis del riesgo, porque posiblemente estemos tensionando el sistema sin necesidad. Y posiblemente fue una de las situaciones que ocurrió aquí. Podíamos haber tomado medidas a nivel local, posiblemente eso, que no tendrían que haber sido igual tan inmediatas y se podía haber premeditado, digamos, un poquito más, ¿vale? Y bueno, hay un poco la reflexión que os ponía ahí y nada, esto era todo. Al final, pues, tener en cuenta que somos los únicos que curamos la muerte y en caso de que vayan mal las cosas y el paciente pues, no salga adelante y el deterioro sea importante, pues la posibilidad de la donación también siempre está. Muchas gracias por vuestra atención. Tiene la palabra la doctora Silvia. Buenos días. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Soy médico de emergencias del Sistema de Emergencias Médicas de Barcelona y comparto mi horario entre mi gran pasión, que es la investigación, y la asistencia en una UBI móvil. Bueno, vengo a hablaros de qué pasó en el Sistema de Emergencias Médicas con los traslados interhospitalarios, siguiendo un poquito el enlace de Chema, ¿no? Ya hemos visto que las centrales de coordinación se desbordaron. ¿Qué nos pasó? Mirad, la pandemia por COVID-19 lo que hizo fue poner en jaque al sistema sanitario, pero no solo al sistema sanitario, sino también a la sociedad. Y esta repercusión se vio de seguida en la puerta de entrada al sistema sanitario, en nuestro caso, la central de coordinación. En el caso de Cataluña, el sistema de emergencias médicas dispone de una única central de coordinación, por tanto, todas las alertas estaban monopolizadas en esta central. Por lo tanto, es la única central que gestiona toda la emergencia pública del territorio catalán. Mirad, podemos ver aquí cifras de las alertas recibidas en el 2019, unas 5.000, vamos a decir alertas porque no solo son llamadas, también utilizamos canales digitales, y fijaros que la primera semana del confinamiento, ¿vale? Prácticamente es que se triplicaron el número de alertas. Imaginaros el cuello de botella esto que supuso para nuestra central. Y no solo eso, sino que esas alertas se repartían no solo en llamadas informativas de la población, ¿no?, que quería saber, sino también que repercutieron en el servicio primario, en los traslados interhospitalarios. Fijaros, en una semana pasamos de tener 100.000 traslados interhospitalarios a quintuplicar la cifra. Esto hizo que nuestro sistema se tuviera que adaptar. De estos traslados interhospitalarios, al principio había muy poco porcentaje de COVID, pero poco a poco este porcentaje de COVID fue ascendiendo hasta el
hasta tener unas cifras en la primera ola de la pandemia de unos 3.000 traslados interhospitalarios. Estamos hablando de 3.000 traslados en 2 meses, de los cuales 2/3 eran COVID. Y no solo eso, sino que de ellos más de 500 eran COVID grave. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de COVID grave? Mirad, esta diapositiva es muy parecida a la que puso ayer el doctor Masclas, de la situación de Cataluña. Nos encontramos que tuvimos, justo al inicio del confinamiento, aproximadamente por el día 20 de marzo, teníamos un pico de ingresos totales de 1.600 pacientes ingresados en las unidades de críticos de todos los hospitales de Cataluña, de los cuales prácticamente más de 2/3 eran COVID-19, 1.000 COVID-19. Y estos pacientes estaban sometidos, fijaros, la mayoría a ventilación mecánica invasiva, teníamos ya a más de 300 en prono, a unos 25 en ECMO y a otros pacientes con otro tipo de soporte ventilatorio, fuera no invasiva o fuera alto flujo. Y no solo eso, sino que es que los hospitales, sobre todo los hospitales de segundo nivel y primer nivel, aquellos hospitales con menos recursos, ¿vale?, no tenían donde dar atención a estos pacientes y se ponían en contacto con la central de coordinación para intentar sacarlos de ahí, intentar gestionar estos traslados a hospitales de tercer nivel donde se pudiera dar una mejor respuesta. Muy bien, entonces para esto el sistema de emergencias médicas tuvo que adoptar unas estrategias de contingencia claras y se creó un sistema de flujo. Básicamente, las estrategias de contingencia fueron 2. Una estrategia a nivel organizativa, lo que hicimos fue adaptar los recursos disponibles. Los recursos que contamos son con 337 unidades de soporte vital básico, tenemos unas 70 unidades de soporte vital avanzado, incluidas 2 pediátricas, 4 helicópteros y 15 vehículos de intervención rápida. Pues una de las primeras medidas fue crear 2 unidades de traslado de paciente altamente críticamente complejo, que el nombre también tiene tela, ¿vale?, que pudieran dar respuesta a estos traslados, incluidos traslados con ECMO para el paciente COVID grave. Y la segunda medida fue de carácter no solo estructural, sino también organizativo, tomando medidas dentro de la central de coordinación. Las medidas tomadas fueron muy parecidas a las que ha comentado Chema, aumento de líneas telefónicas, etcétera, pero vamos a centrarnos en lo que pasó en la mesa de traslado interhospitalario. Nuestra central cuenta con una mesa de traslado interhospitalario para gestionar de forma habitual ya estos flujos entre hospitales, en las que hay trabajando un auxiliar de coordinación, un enfermero y un médico. Con el COVID se reforzó esta mesa y se puso la figura de otro auxiliar de coordinación, la unidad central de coordinación operativa, y además, por primera vez, se contrató a un médico especialista de críticos, no solo para decidir qué paciente se trasladaba primero, sino para dar soporte telefónico a aquellos hospitales en los que no tenían médico de críticos y tenían pacientes pues, que tendrían que estar ingresados en unidades de críticos, para dar soporte telefónico y asesorarlos en la asistencia mientras se gestionaba el traslado, que en algunos de ellos llegó a ser superior a 2 días el traslado. Entonces, ¿qué tipo de perfil recibían nuestros compañeros? O sea, ¿cómo era el paciente que estaban pidiendo los hospitales comarcales queriendo trasladar? Pues miraros, nuestros compañeros definieron el perfil como pacientes de mediana edad, unos 60, exactamente 62 años de edad, predominio varones, 2/3 eran varones, con algún factor de riesgo cardiovascular, sobre todo hipertensión, con muy poca comorbilidad y sobre todo buena clase funcional. Estamos hablando que no había sitio para todos y que el perfil era gente joven, prácticamente sin patología, o sea que había que ir 100% a por ellos. Muy bien, ¿dónde estaban ubicados estos pacientes cuando nos llamaban? Pues curiosamente, el 70% estaban ubicados en los servicios de urgencias, que ya empezaban a adoptar medidas, entre ellos, adoptar servicios de, entre comillas, semicríticos, que lo que hacían era adaptar unos boxes con telemetría y un poco pues, de material más complejo, pero dentro del servicio de urgencias. Estaban pidiendo ya una UCI como hospital receptor, dada la complejidad del paciente, y no solo eso, sino que casi el 20% de ellos ya tenía UCI en el hospital de origen. ¿Pero qué pasó? Pues que propios hospitales de tercer nivel con UCI no tenían camas, llegaron a faltar respiradores o que eran pacientes candidatos a ECMO. O sea, el sistema sanitario estaba totalmente colapsado. Por lo tanto, ¿qué pasó? Dada la saturación de los hospitales, había una necesidad de transferencia a un hospital de mayor
complejidad y había que, dado el desbordamiento, había que diseñar algunas estrategias para priorizar a este paciente COVID grave que debía ser transferido primero. Imaginaros, había una cama, 20 pacientes candidatos y había que decidir a quién se le daba una cama. Situación de una IMV, como os he definido, y altamente compleja. ¿Vale? ¿Cómo se toman estas decisiones? Bueno, vamos a ver la bibliografía. Claro, por la primera ola básicamente empezó a salir bibliografía, pero eran series descriptivas de series chinas donde reflejaban un poquito el perfil clínico del paciente y era un poco lo que ya sabíamos, pacientes de mediana edad, con poca comorbilidad, etcétera, pero no nos estaban ayudando mucho a decidir quién había que trasladar primero. Así que nuestros compañeros, una de las cosas que hicieron fue ponerse en contacto con los médicos de la Lombardía, de Italia, que llevaban 4 semanas de experiencia y era un perfil más similar a nosotros. Y nos dieron la foto del perfil que estaban teniendo ingresados en la UCI. Y no solo eso, sino que aparecieron algunas recomendaciones éticas, entre ellas de la Sociedad Española de la Medicina, de la Sociedad de Medicina Intensiva, y nuestros compañeros, estos especialistas en paciente crítico que fueron contratados para esta mesa de traslado interhospitalario, decidieron hacer un documento de consenso para homogeneizar y estandarizar la decisión de qué paciente se tenía que trasladar primero. Una decisión muy difícil porque sabemos que algunos, si no, se morían. Muy bien, entonces, con las opiniones de la Lombardía, las pocas referencias bibliográficas que había y el documento de la Sociedad de Críticos, se diseñó una tabla de priorización y las variables, está en catalán porque es el documento original, las variables que se seleccionaron para el traslado fueron las siguientes. La edad, si el centro emisor disponía de UCI, la PAFI, o sea, esta relación entre el oxígeno y la fracción inspiratoria de O2, si el paciente estaba bajo ventilación mecánica invasiva, si el paciente tenía shock, insuficiencia renal, comorbilidad y cuál era su estado basal. Se daba una puntuación a estas variables y se ponía un semáforo, de tal forma que el rojo salía primero. Pero una cosa muy importante, que es que este score era orientativo y se tenía que individualizar la valoración de cada paciente. Muy bien. Con esta primera herramienta completamente de consenso, ya hemos visto porque base científica había poca, se tenía que crear, lo que vimos es que hubo una disminución de los tiempos, que los rojos salieron antes, los amarillos más tarde y los verdes después, ¿vale? Pero que todos los tiempos se redujeron y no solo eso, sino que, perdonad, disminuyó la variabilidad. Esto era lo que hacía cada facultativo antes, cada facultativo decidía y después de ordenar a estos pacientes con el semáforo se vio que salían primero y que la variabilidad de los tiempos había disminuido. Por lo tanto, útil o no, habíamos encontrado una forma de priorizar y que todo el mundo trabajara igual. ¿Pero qué pasó? Nosotros queríamos crear evidencias porque sabíamos que esto iba para largo, por lo tanto, nuestro objetivo, teníamos una herramienta para estandarizar, pero no sabíamos si funcionaba o no. Por lo tanto, nuestro objetivo fue crear una escala pronóstica de mortalidad a partir de las variables clínicas que nosotros pudiéramos recoger en la central de coordinación sanitaria. Cuando nos llamaba el médico del hospital comarcal diciendo, por favor, ayúdame, qué variables le podíamos preguntar del paciente para que nos ayudara a la toma de decisiones y que nos ayudara a priorizar estos traslados interhospitalarios. Para eso era muy importante saber la mortalidad de los pacientes que estábamos trasladando en la primera hora. Muy bien, pues nos pusimos manos a la obra, revisamos varias bibliografías, siempre hemos sido, somos muy científicos aquí, siempre hemos ido revisando bibliografía y vimos que ya a estas alturas, en abril, habían aparecido ya escalas pronósticas de pacientes COVID grave, pero estas escalas no nos servían. ¿Por qué? Porque lo que había publicado utilizaban variables como variables de serie hematológica, de serie blanca, el número de plaquetas, el valor de LDH, el dímero D, etc., interleuquinas, TNFs, etcétera, que no nos servían, eran variables que nosotros desde la prehospitalaria y desde un centro de coordinación era muy difícil conseguir. Por lo tanto, teníamos que crear una escala con nuestras variables. ¿Es posible? Vamos a intentarlo. ¿Qué variables podíamos conseguir? Variables demográficas, variables de factores cardiovascular, antecedentes del paciente, el estado de fragilidad, cómo estaba previamente al traslado, qué terapia respiratoria llevaba, cuáles eran sus datos evolutivos y, sobre todo, los tiempos de actuación. Vamos a decidir seguir a estos pacientes que estamos trasladando bajo la tabla que ya habíamos diseñado y vamos a ver la mortalidad. Muy bien, ¿qué pasó? Sorpresa. De todos los traslados interhospitalarios que hicimos, que en la primera hora fueron, atención, más de 600 traslados, se nos murió un tercio de la muestra.
Primer dato, no hubo mortalidad precoz, por lo tanto, podíamos hacer una herramienta sin diferenciar si había factores diferenciales entre mortalidad precoz y mortalidad tardía. Muy bien, ¿y cómo eran? ¿Había alguna característica que nos pudiera ayudar desde nuestra central a priorizar a aquel paciente que sabemos que se muere o no? ¿Se diferencian en algo? Pues sí que se diferenciaban. Mirad, aquí en el análisis bivariante, sin entrar en mucho detalle, vemos que los pacientes que se nos morían eran un poquito más mayores, pero ojo, estamos hablando de 65 años versus a 57, no estamos hablando de 90 años, porque eran pacientes jóvenes los que se trasladaban, que tenían un poquito más de factores de riesgo cardiovascular, que tenían más factores de antecedentes de tabaquismo activo y eran un poquito más comórbidos. Todo y así tenían muy buena clase funcional. No solo eso, sino que los que se morían tenían más requerimiento de ventilación mecánica invasiva, pero ojo, mirad la muestra. En nuestra muestra, el 85% de estos pacientes trasladados ya estaban bajo ventilación mecánica invasiva. Pero sí que subimos diferenciar si previa a la ventilación mecánica invasiva solo habían recibido oxígeno, solo empezaba a utilizarse el alto flujo, empezaba, primera hora, empezaba también a tratarse con BNI y había gente que recibía alto flujo BNI y luego se ganaba el tubo porque iba peor. En cambio había un grupo, un 15% que se libró de la ventilación mecánica invasiva, aún así hubo pacientes que también se murieron. ¿Cómo era la PAFI de los que se morían? Pues mirad, las PAFIs eran muy bajas en los dos grupos, pero sobre todo los que se morían era alrededor de 105. 2/3 de ellos ya estaban pronados en el hospital de origen, mostraban signos de acidosis en un 25%, acompañado de lactato, y fijaros, el riñón en el 40% de los casos lo tenían tocado básicamente por una insuficiencia renal prerrenal. Muy bien. Introdujimos estas variables diferenciales en un modelo multivariante y lo que tuvimos fue una escala pronóstica de mortalidad con las siguientes variables. La edad, si el paciente estaba pronado, fijaros que nos pesaba mucho esto, si el paciente tenía una insuficiencia renal aguda, si el paciente tenía comorbilidad, si se había utilizado el alto flujo previo a la BNI porque se vio que era un factor protector, quien había recibido alto flujo previo a la BNI se moría menos, el valor de PAFI. Y si eran fumadores, vimos que los pacientes con tabaquismo activo se morían más. Muy bien, hicimos un modelo pronóstico que tenía unas propiedades métricas, no voy a entrar en detalle, bastante buenas. Y lo que se hizo, hicimos una calculadora online, porque a cada variable le dimos una puntuación, de tal forma que esta calculadora se tenía en la central de coordinación, se tuvo a partir de la tercera hora. ¿Vale? Y lo que hacíamos era introducir los datos de estas variables y esta calculadora nos daba una probabilidad de muerte. Por ejemplo, pues para un paciente de 50 años sin comorbilidad que no llevara ventilación mecánica invasiva, pero que sí tuviera una insuficiencia renal aguda y que no fuera fumador, la probabilidad de muerte de este paciente era de un 47%. Lo que nos decía la calculadora era la probabilidad de muerte, pero no a quién había que trasladar primero, evidentemente. Entonces, según la puntuación obtenida en esta calculadora, estratificamos a los pacientes en 3 grupos, como nuestro semáforo inicial, porque esa era la idea. Pacientes de riesgo bajo, pacientes de riesgo medio y al que presentaba más de 130 puntos era el paciente de riesgo alto. Muy bien. Mirad, la mortalidad esperada para los pacientes de riesgo bajo, recuerdo riesgo bajo dentro del COVID grave, pacientes que todos estaban prácticamente con una insuficiencia respiratoria aguda, inestabilidad hemodinámica o lesión de órgano diana. O sea, hablamos riesgo bajo dentro del paciente COVID grave. La mortalidad era hasta el 20%, riesgo medio la mortalidad del 21 al 50% y riesgo alto la mortalidad del más de 50%. Muy bien, pues con esta puntuación ya teníamos una idea al menos de hacer un triaje y de ordenar, priorizar a nuestros pacientes potencialmente trasladables a un hospital de tercer nivel, ¿no? Por necesidades terapéuticas. Entonces, muy bien, tenemos este riesgo de muerte y la pregunta es la que nos venimos haciendo, ¿a quién trasladamos primero? Muy bien, dejad claro que la herramienta es de ayuda a la priorización. Nosotros con la herramienta conseguimos el riesgo de muerte del paciente, pero es el criterio del facultativo el que decide a quién trasladar primero. Me explico. 2 pacientes pueden tener el mismo riesgo de muerte, pero si nos fijamos en las características, en las variables, puede ser el mismo riesgo de muerte porque el paciente tenga más edad o simplemente porque un paciente más joven tenga una insuficiencia renal aguda. ¿Qué pasa? Si miramos las variables que entran en la herramienta, hay factores
reversibles y hay otros que no, porque la insuficiencia renal aguda se puede corregir, la PAFI se puede corregir, esto también, pero, por ejemplo, la edad y la comorbilidad no se puede corregir. Por lo tanto, ante un mismo riesgo de muerte de 2 pacientes, es el facultativo el que últimamente acaba decidiendo qué paciente, y como tiene que ser bajo criterio, qué paciente se traslada primero. Pero sí que nos daba ya una idea si ese paciente estaba en esta parte del semáforo o estaba en la otra. Muy bien. Todo esto pasó la primera ola, llegó la segunda ola, empezó a haber literatura, incluso literatura española de un centro coordinador de nuestros compañeros de Castilla y León, que sacaron un modelo de riesgo de mortalidad en pacientes con sospecha de enfermedad de COVID basado en la información del centro coordinador de urgencias. Dijimos, qué bien, nos va a seguir ayudando. Pues no del todo, porque este modelo lo que decía era si el paciente era leve como para dejarlo en casa o si tenía posibilidades de UCI, pero no nos ayudaba en seguir decidiendo a qué paciente trasladar primero. Así que decidimos hacer una validación de nuestra herramienta y volvimos a mirar qué pasaba con nuestros traslados interhospitalarios de la segunda ola. Volvimos a hacer lo mismo, volvimos a recoger las variables y volvimos a ver qué pacientes teníamos. Mirad, de la primera a la segunda ola había pocas diferencias, ¿vale? Básicamente hubo un poquito de cambio en el perfil clínico, porque sí que parecía que los pacientes, y tiene sentido, tenía peor clase funcional. ¿Por qué tiene sentido? Porque en la segunda ola ya había más sitio en la UCI, por lo tanto nos podíamos permitir coger pacientes más mayores y con más comorbilidad, cosa que en la primera ola no pudo ser. ¿Vale? Y hubo un cambio en la gravedad, porque los pacientes ya tenían valores mejores de PAFI, había ya una menor necesidad de intubación y ventilación mecánica, y había más insuficiencia renal, shock y lactacidemia. Todo y así, la mortalidad, sorprendentemente, volvió a ser la misma. Se nos volvieron a morir 1/3 de los pacientes. Por lo tanto, a pesar del cambio de perfil y a pesar de que ya empezaba a haber algún tratamiento nuevo, sobre todo la terapia respiratoria, supongo que luego Rubén nos hablará, se nos seguían muriendo igual. Y las características de los que no se nos morían eran las mismas, se morían por lo mismo, por las mismas variables. Por lo tanto, se validó la herramienta con las mismas variables de la primera ola. Así que primera y segunda ola, hasta diciembre del 2020, se nos quedó exactamente igual. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Ha habido una tercera ola, ha habido una cuarta, ha habido una quinta ola y tenemos la sensación de que algo está cambiando, ¿no? De que los pacientes son más leves o a lo mejor tenemos más estrategias para afrontar el virus. Pues ¿qué hemos hecho? Pues un estudio multicéntrico con los sistemas, con 8 comunidades autónomas de los sistemas de emergencias médicas prehospitalarios, Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco. Hemos introducido 960 pacientes, hemos recogido las mismas variables y estamos pendientes de la validación externa de esta escala TIC-COVID, porque lo que es más importante para nosotros es adaptarnos al virus para poder predecir y afrontar las sucesivas olas que vengan. Para concluir, es muy importante para nosotros, a nivel de centro coordinador, para poder triar, priorizar y tomar decisiones, conocer el riesgo de muerte. Sobre todo, una herramienta así no debe ser utilizado como un ítem exclusivo, o sea, el sentido y el valor personal no se han de perder. Hay que considerar factores intrínsecos de cada centro, porque cada centro tiene sus peculiaridades y sus recursos disponibles. Y lo que es importante, ante una ola así, no podemos hacer lo que queramos, sino hay que intentar estandarizar los procesos, sobre todo en cuanto a referencia de paciente crítico y cuando la mortalidad está tan presente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor Rubén Viejo. Te había apagado. Sí. Que no se tiene. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación. También quiero felicitar a mis compañeros de mesa por las exposiciones. La verdad que para los que trabajamos ahí en la escena, ¿no? A veces nos olvidamos de la complejidad, ¿no? De la gestión, ¿no? Y esto ha supuesto pues, un trabajo enorme, ¿no? Para ellos también. Bueno, nosotros os traemos desde la UBI Móvil de Guadalajara, junto con el resto de mis compañeros que siempre viajan conmigo, un tema un poco más teórico, pero que sin duda ha jugado un papel clave en esto del manejo del paciente COVID. Probablemente haya salvado muchas más vidas que muchos de los fármacos que hemos utilizado, y es el manejo de la ventilación mecánica. ¿Vale?
Es difícil hablar de ventilación mecánica y de cómo tratar a estos pacientes y qué estrategias seguir cuando los autores más expertos de insuficiencia respiratoria aguda todavía no se ponen de acuerdo y nos decían en plena pandemia que ellos nunca habían visto un distrés. Otros decían que no sabían si lo que estábamos viendo era un distrés o no. Y al otro lado del océano nos decían que no tenía sentido las discusiones que estábamos teniendo, de si esto es un distrés típico, atípico y que estamos perdiendo el tiempo y liando a los médicos. La verdad que un debate bastante interesante entre estos autores, ¿no? Sea como fuere, ya lo hemos visto, el COVID lo hemos atendido en prehospitalaria, en urgencias, en la UCI, en geriatría, prácticamente en todos los servicios, ¿no? Y en emergencias prehospitalarias los hemos visto, pero también es cierto que los que han requerido un manejo un poco más invasivo, ¿no?, de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, pues han sido una muestra pequeña, ¿no? Un 18% en esta pequeña serie que se publicó de los parisinos y que hay pocos trabajos publicados sobre esto, ¿no? Bueno, 18% de los pacientes que fueron trasladados en un soporte vital avanzado requirieron de intubación orotraqueal. Y hay muy pocos datos. Los datos que nos dan sobre ventilación son muy escasos. Nos dicen que fueron ventilados con una FiO2 de 100% y con una PIP con una mediana de 9, ¿no? Y no hay nada de volumen estadidal, de presiones, etcétera, ¿no? Y además, curiosamente, a los que se les ventila con no invasiva sí que les monitorizan el entidal de carbónico y a los que van con ventilación mecánica invasiva, esos no. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué hemos visto poco COVID en prehospitalaria tan grave como para intentar abordar la vía aérea y ventilarlos de forma invasiva? Por varios motivos. Primero, y hablo de la experiencia en Guadalajara, los soportes vitales básicos hicieron un papel fundamental en esto. Y los sistemas de triaje a través del centro coordinador también. De manera que a nosotros nos destinaron pues, a los pacientes más graves. Y esos no eran tantos, que estuvieran como para abordar ya a esos pacientes desde la escena. Y luego, aparte, porque tampoco teníamos muy claro, y lo seguimos sin tener, no tenemos la certeza de a qué pacientes tenemos que intubar. De hecho, Tobin nos dice que después de 45 años de experiencia, a él le parece la decisión más difícil de tomar, intubar a un paciente. Y es que no es fácil. Es cierto que esto de la ventilación mecánica ha salvado muchas vidas. Lo sabemos de la epidemia de la polio, pero ojo que se paga un precio. La ventilación mecánica puede ser perjudicial. Este es un paciente que se cogió allí en la UBI móvil de Guadalajara, un paciente de 47 años, sin ningún factor de riesgo cardiovascular, COVID positivo, consulta por sensación de disnea y bueno, inicialmente se maneja en prehospitalaria con mascarilla reservorio, con corticoides y también con broncodilatadores. Y se hace un traslado. Un traslado y una estancia en UCI. Urgencias, UCI, 70 días de ventilación mecánica. No sabemos cuánto habrá jugado o cada uno de estos determinantes que pueden asociarse a daño pulmonar, no sabemos qué papel habrá jugado, pero sin duda se habrá sometido a alguno de ellos, ¿no? Y vosotros lo habéis oído, ¿no? Existen muchas lesiones asociadas a la ventilación mecánica, las lesiones inducidas por presión, por volumen, por la apertura y cierre de los alveolos, por la transmisión de la energía aplicada a ese alveolo, y todo esto va perjudicando al paciente. Un papel muy importante ha sido la toxicidad por oxígeno. Estos pacientes requerían FiO2 de 100% y además mantenido durante un largo periodo de tiempo. Y esto ha sido clave también. Se ha hablado de conceptos nuevos y que están un poco ahí también en entredicho, pero sí que se producían lesiones propias, autoinducidas por los esfuerzos que hacían los pacientes y que se transmitían al alveolo y que se deterioraban más, ¿no? Y provocaban más inflamación. Y, por supuesto, ventilaciones mecánicas durante mucho tiempo producían atrofia diafragmática y nos daban muchos problemas para luego destetar a los pacientes, ¿no? Entonces, todo esto está en relación al uso de la ventilación mecánica. Y esto hizo, no sabemos cuánto de cada uno de ellos, pero así es como marcha el paciente después de 70 días de UCI, 10 en planta, y así se marchó a casa. 46 años, como he dicho, con oxígeno domiciliario. Bueno, se ha hablado de fenotipos y ya vamos entrando en materia para saber cómo debemos de ventilar a nuestros pacientes más o menos, ¿no? Se ha hablado de fenotipos, es inevitable hablar de fenotipos porque lo hemos visto. Esto no es nuevo del COVID. Esto es de hace muchos años, pero el COVID sí que nos ha enseñado a fijarnos en ellos, ¿de acuerdo? Y hemos visto cómo pacientes ingresaban con una radiografía, bueno, en este caso un escáner, pacientes que prácticamente, pues sí, tenían infiltrados bilaterales y cumplen criterios de distrés, ¿no? Pero eran poco expresivos, muy periféricos y que, sin embargo, traducían una gran
desaturación de los pacientes, sin grandes trabajos respiratorios, ¿no? Y eso lo veíamos también en la calle. Nos llamaba la atención como el paciente no tenía disnea, pero sí que estaba saturando al 85%. Y eso se debía como consecuencia de la pérdida de la autorregulación de ese fenómeno de vasoconstricción hipóxica que redirige flujo hacia zonas que estén bien ventiladas, ¿no? Y luego también otra cosa que hemos aprendido es que los pacientes no hacían tromboembolismo pulmonar. Los pacientes hacían trombosis pulmonar, ¿no? Microtrombosis pulmonar. Y eso hacía que los pacientes, o todo ello hacía que los pacientes tuvieran unos pulmones muy compliantes, que por eso quizá toleraban bien la desaturación, tenían una baja relación ventilación-perfusión por esos fenómenos trombóticos, no tenían edema pulmonar y tenían baja capacidad de reclutamiento porque sus alveolos estaban perfectamente aireados, ¿no? He tenido que recurrir a imagen de UCI, pero este es uno de ellos. Este es un paciente que está tranquilamente con FIO2 de 100%, con 14 respiraciones y saturando al 86%. ¿Y qué hacemos con este señor? ¿Le intubamos? No teníamos ni idea si tenemos que intubar esto o no. Desde luego le haces una gasometría y una PO2 de 40. Y nos hemos encontrado lo contrario, y con esto sí que estamos más familiarizados, ¿no? Nos hemos encontrado el distrés clásico del paciente que tiene trabajo respiratorio, que está sudoroso y que sabes que te va a claudicar en breve, ¿no? Este paciente, el fenotipo High, que se caracteriza principalmente por esos edema alveolar, por esa poca complianza del pulmón, que son pulmones muy rígidos, que tienen muchos alveolos que están mal ventilados pero bien perfundidos, mucho efecto Sund, y que tienen una elevada capacidad de reclutamiento, pues con este sí que estábamos más familiarizados y con este no nos demorábamos mucho, y esto es lo que hemos atendido más en emergencias prehospitalarias, ¿no? Este paciente. Y de hecho estos son los que se han manejado de forma invasiva. Nosotros tuvimos pocos casos, tuvimos 4 casos de pacientes que tuvimos que ventilar, bueno, intubación traqueal y ventilar, casos dramáticos porque los pacientes en plena primera ola pues, se morían en los domicilios. Probábamos a ventilarles con no invasiva, todavía no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, les teníamos que bajar en ascensores así, porque sus escaleras del edificio no lo permitían, o no había, a veces hemos tenido que llamar a los bomberos para que los saquen por la ventana, ¿vale? Pero en este caso, pues así teníamos que bajar a los pacientes, ¿no? Desde luego hay una ventilación protectora, es imposible. Los bajábamos por las escaleras como podíamos, empaquetados, para bajarlos por esas escaleras tan estrechas sobre un tablero espinal, dramático. Pero bueno, hemos visto que hay fenotipos del COVID que no son ni blanco ni negro, que no es ni uno ni otro, sino que es toda una escala de grises, y que por lo tanto no hay una estrategia clara. Lo que tenemos que hacer es individualizar la ventilación mecánica, como todo en medicina. Debemos de individualizar y hacia eso hay que tirar, porque todo tiene una respuesta y una repercusión. Tenemos que tener claro que la ventilación mecánica, como hemos dicho, es buena, pero se paga un precio. Y tenemos que minimizar todos los efectos deleterios de la sobredistensión alveolar, de la apertura y del cierre cíclico de esos alveolos que están parcialmente colapsados, e igualmente intentar optimizar aquellos parénquimas o aquellos alveolos que se encuentren o tengan su estructura artefactada por la presencia de consolidaciones, ¿no? Donde se pierde ese flujo laminar. Como concepto general, y esto va en contra de la personalización, pero con esto, si tenemos que apostar al rojo, yo apostaría por esto, ¿no? Por ser conservador en esto de la ventilación mecánica. Debemos de abogar por utilizar unas PIP moderadas en estos pacientes. En prehospitalaria, la menor FIO2 posible es raro en este paciente, en otros, por supuesto que hay que utilizar menos FIO2. Volúmenes corrientes bajos y limitar la frecuencia respiratoria. Hasta aquí nada nuevo, pero lo importante de esto, y aquí es donde tenemos que trabajar, es que tenemos que ajustar todas estas variables para obtener la menor driving pressure. Y estos conceptos tienen que ya manejarse de forma o con soltura, ¿no? Porque esto es lo deleterio de la ventilación mecánica y hace que ese paciente de 47 años se vaya con oxígeno crónico domiciliario, ¿no? En cuanto al volumen corriente, yo creo que lo sabéis todos, pero es importante enfatizar, ¿no? Que nosotros tenemos que ajustar nuestro volumen corriente siempre a peso ideal del paciente y no al peso real corporal, porque el pulmón de un paciente de 200 kilos y 1,70 m pesa lo mismo que el pulmón de un paciente de 1,70 m y 80 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de manejarnos en volúmenes en torno a los 6 mililitros kilo, entre 4 y 8, y ahora veremos a quién les manejamos con 4 y a quiénes con 8, para evitar esto. La sobredistensión y el estiramiento alveolar, el estrés y el strain, que tanto nos dicen los clásicos. ¿Y esto lo podemos hacer en la calle?
Claro que sí, nosotros tenemos curvas y las curvas están pues, para fijarse en ellas, ¿no? Podemos monitorizar el índice de estrés valorando en nuestra presión, en nuestra curva de presión-tiempo, si estamos sobredistendiendo con esa concavidad de la morfología de la curva presión-tiempo o convexidad si estamos ante un paciente que es reclutable, ¿de acuerdo? Y además viendo si al incrementar nuestro volumen tidal aumenta la driving pressure y entonces lo estamos haciendo mal, y si bajándolo el volumen tidal mejora nuestra driving pressure, lo estamos haciendo bien. ¿Cómo aplicamos esto? Pues en estos pacientes que nosotros no teníamos radiografías, no tenemos prácticamente de nada, aunque sí podemos utilizar la ecografía en el medio prehospitalario, con alguna limitación porque no todos los servicios disponen de ellas y yo tengo 2 meses sí y 2 meses no, pues podemos hacernos una idea de cómo estaban esos pulmones, pero la clínica era muy llamativa, ¿no? Pacientes sin disnea que están saturando al 86%, y esos son estos, ¿no? Pues en estos pacientes, si al final nos decidiéramos intubarles, porque al principio intubábamos todo, ¿de acuerdo? Por lo menos en el hospital, pues tenemos que tener claro que eran pulmones compliantes y que tenemos que utilizar volúmenes más altos, ¿de acuerdo? Esto no era perjudicial. Volúmenes de 8 mililitros kilo, incluso 9 que se salen de la norma, ¿no? Con esos no había problema. Pero los pacientes que no eran reclutables, con pulmones poco compliantes, pues en estos sí que teníamos que manejarlos más finamente, ¿no? Y utilizar volúmenes tidal más bajitos, de 6, incluso de 5, para no sobredistender los alvéolos. Esto es fundamental. Insisto, todo lo que hacemos desde prehospitalaria luego tiene una repercusión en el ámbito de la hospitalaria. Y así se sabe que existe una gran relación entre los parámetros que nosotros prefijamos en prehospitalaria con los que luego van a continuar en el hospital. De hecho, es muy frecuente que te digan, cuando llegas al hospital, te dicen, ¿con qué le traes ventilado? Y ajustan el mismo volumen. De manera que si nosotros hacemos una ventilación protectora ya desde el medio prehospitalario, bueno, pues se incrementa en 7 veces la probabilidad de que el que viene detrás continúe con tu estrategia, mientras que si lo llevamos mal ventilado, se incrementa el riesgo de que el paciente continúe estando mal ventilado. ¿Y debemos utilizar PIP? Claro que sí, la PIP es buena, ¿no? Aumenta la capacidad residual funcional, incrementa la presión arterial de oxígeno, disminuye el sueño en esos alvéolos que están parcialmente colapsados y disminuye el trabajo respiratorio. Bien, pero igualmente podemos sobredistender o, al revés, podemos no estar reclutando bien los alvéolos. Y además, si utilizamos mucha PIP, porque esto va por modas, antes era poca PIP, luego era mucha PIP y ahora no sabemos qué PIP todavía tenemos que utilizar, pero sí que sabemos que utilizar PIP altas pueden colapsar ese capilar pulmonar y todavía incrementar el espacio muerto y empeorar la situación de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo podemos ajustar la PIP? Primero tenemos que saber si es un pulmón reclutable, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos esto? Pues esto es muy fácil y lo podemos hacer en el medio prehospitalario, en el medio intrahospitalario, en la urgencia y en la UCI. Pues es una simple maniobra a volumen constante, un volumen corriente constante, una frecuencia constante, ¿no? Y a una PIP de 15. Bueno, vemos cuál es el volumen expirado y bruscamente bajamos esa PIP con un gap de 10, PIP de 5 y vemos cuál es el volumen expirado en la primera respiración. Se hace un cociente y se obtiene ese índice de reclutamiento. Si es mayor de 0,5, a ese paciente tenemos que buscarle la PIP óptima, ¿de acuerdo? Porque es un paciente reclutable. Sabiendo que podemos reclutar al paciente si lo hacemos bien, pero también sobredistendiendo, insisto. ¿Y cómo podemos ver en nuestro monitor de prehospitalaria si estamos sobredistendiendo? Aparte de las curvas de presión-tiempo, pues con una herramienta que es fundamental, que es el entallado de carbónico, que está bastante interiorizada en el medio prehospitalario y que en el ámbito hospitalario todavía, salvo los anestesistas, lo tenemos bastante verde, ¿no? Si nosotros aplicamos PIP y vemos cómo nos baja nuestro entallado de carbónico, pues probablemente lo que estamos haciendo es fomentar o favorecer ese espacio muerto y nuestro paciente va a ir mal. Desde luego no en el traslado, pero con el paso de los días va a ir mal. Podemos utilizar tablas, ¿no? Que nos lo decían de la red de SENET, en función de la FIO2 que estamos utilizando, pero esto va un poco en contra de la medicina personalizada, ¿no? Tenemos que intentar, en esos pacientes que ya sabemos que son reclutables, ojo, sabiendo que ya son reclutables, calculando nuestro score, bueno, pues hacemos esa maniobra de reclutamiento que, insisto, esto también lo podemos hacer en prehospitalaria, ¿eh? Con ese gap de 15 centímetros de agua en presión control y luego vamos reclutando, bajando esa PIP de nuevo y vamos viendo cuál es nuestra compliance, que también nos lo dan nuestros ventiladores, o la mayoría de ellos. Y si no, lo podemos hacer con un ejercicio de cálculo básico. Desde luego nosotros hemos trasladado pacientes con PIP de 13 y pacientes con PIP de 5, lo que le hacían falta. ¿Cómo aplicamos esto? Pues en estos pacientes que decía que no manifestaban mucho trabajo respiratorio, ese fenotipo low, pues hay que tender hacia PIP menores, porque probablemente sobredistendamos con PIP más altas, y en aquellos otros que tenían poca complianza, pues en esos ser más agresivos porque son pulmones muy reclutables.
Y tenemos que hablar de presión meseta y de la driving pressure. Sobre todo de la driving pressure, esa diferencia de presiones entre la presión plató y la PIP, que nos indican, o es un derivado de la presión transpulmonar, y que nos indica cuánto estamos sobredistendiendo con nuestra estrategia de ventilación a nuestros pacientes. De manera que si nosotros aumentábamos el volumen tidal o la PIP y se incrementaba nuestra driving pressure, estábamos manejando mal a nuestros pacientes. Siempre intentando mantener una PIP menor de 15. Bueno, la driving pressure ha supuesto un antes y un después en esto de la ventilación mecánica protectora, pero también se introducen otros elementos que sabemos que son dañinos en la ventilación mecánica, porque si nosotros estamos haciendo daño con un volumen corriente y con una PIP sobredistendiendo a los pacientes, cuantas más veces sometamos a ese alveolo a ese estrés, es decir, frecuencia respiratoria, mayor será el daño, ¿no? Bueno, pues eso se recoge en la fórmula contemplada por Gattinoni y nos hablan del ergotrauma, de esa lesión que se produce como consecuencia de la transmisión de energía a ese alveolo, la cual se va a disipar de alguna manera en forma de calor y generando mayor inflamación alveolar y, por lo tanto, siendo deletérea para nuestros pacientes, ¿no? Presiones, el flujo y la frecuencia respiratoria que a veces se nos olvida. Esto es muy complejo y no hay que entrar en la fórmula matemática de lo que tiene en cuenta, porque además recientemente nos han dicho que toda esta fórmula se puede resumir en una más sencilla, mejor para nosotros, ¿no? 4 veces por la driving pressure más la frecuencia respiratoria. Si nosotros vamos manejando a nuestros pacientes teniendo en cuenta este poder mecánico, esta fórmula, vamos a ir mejorándole la ventilación mecánica. ¿Y esto cómo se hace? A modo de ejemplo, pues en los pacientes que presentan un fenotipo high, estos pacientes con mucha disnea y mucho trabajo respiratorio, pues fijaros, si tenemos una estrategia, esto es experimental, ¿de acuerdo? Pues si tenemos una estrategia de frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto y tiene una driving pressure de 27 y queremos bajarla, si incrementamos la frecuencia respiratoria a 45, insisto, estudio, no vida real, la driving pressure va a bajar, pero con esta fórmula lo importante es que vemos que el poder mecánico baja y ese paciente debería ir bien. Pero, sin embargo, esa misma estrategia, si la utilizamos en un paciente con un fenotipo low, ¿no?, que tiene una driving pressure de 12 a 25 respiraciones por minuto, queremos bajar todavía más esa driving pressure aumentando la frecuencia respiratoria en 15, como en el caso anterior, la subimos a 40 respiraciones, baja nuestra driving pressure, bien, pero, sin embargo, nuestro poder mecánico se incrementa y el paciente va a ir mal, ¿de acuerdo? Y diréis, bueno, pues esto es complejo. Bueno, nadie dijo que fuera fácil, ¿de acuerdo? ¿Cómo aplicamos esto? Pues lo aplicamos a nuestro paciente COVID con el fenotipo low, utilizando bajos volúmenes corrientes, PIB más moderadas y frecuencias respiratorias también moderadas. Y en el paciente que tiene más distrés respiratorio o clínica de mayor distrés respiratorio, utilizar una frecuencia respiratoria para un pH mayor de 7,25 y no intentar empeñarnos en alcanzar una PCO2 normal o un pH normal. Estas son las guías del tratamiento del distrés, ¿no?, o del soporte con distrés, y no nos debemos de olvidar, sobre todo en la emergencia prehospitalaria, de hacer traslados seguros, ¿no?, y por lo tanto utilizar siempre relajantes neuromusculares. Y podemos, ya estoy terminando, utilizar otras scores o algoritmos para manejar a nuestros pacientes en base a estos conceptos, ¿no?, de la driving pressure y de la compliance que tiene nuestro paciente. Vosotros diréis, bueno, pues si esto es prehospitalaria es que estamos cerca y tardamos 10 minutos. Esto no, por lo menos en mi campo o en mi escenario no es así. Nosotros tenemos pacientes allí en la provincia de Guadalajara, en Molina de Aragón, que tardan a llegar a Guadalajara, pues esto, 1 hora 32 minutos, y muchas veces, como comentaba Silvia, se tienen que trasladar a centro de referencia. Y nuestro centro de referencia está en Toledo, hora 25. ¿De acuerdo? Nos vamos a las 3-4 horas de traslados secundarios, ¿de acuerdo? Y esto tiene un papel fundamental desde el inicio en la lesión pulmonar que inducimos con la ventilación mecánica. Bueno, experiencias que hemos tenido y nuestros ventiladores, no tengo conflicto de intereses con ninguna marca comercial de nada, pero nuestros ventiladores han sido buenos y han funcionado, y de hecho los hemos tenido en el hospital ventilando a los pacientes, ¿de acuerdo? Con lo cual son pacientes que se pueden manejar de forma óptima en prehospitalaria con las herramientas que tenemos. Con lo cual, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a concluir diciendo que la ventilación mecánica salva vidas, muchas más que fármacos que hemos utilizado, pero que puede cobrarse su precio. Debemos de ajustar la ventilación mecánica no en función de si es un paciente con un distrés clásico
o no clásico, sino que debemos utilizarla siempre de forma individualizada, en paciente COVID, en paciente no COVID, en paciente posoperado, en paciente con un traumatismo craneoencefálico, etcétera, siempre personalizada, ajustar el volumen tidal siempre a peso ideal, utilizar estrategias de ventilación protectora, pero siempre para intentar alcanzar una driving pressure óptima por debajo de los 15 y un poder mecánico también óptimo, ¿de acuerdo? ¿Realidad o ficción? Depende de vosotros. Nadie dijo que fuera fácil. Gracias, Rubén. ¿Alguna pregunta en la sala para los ponentes? Vamos justillos de tiempo. Pues lo dicho, agradeceros que estéis aquí a estas horas un poquito peculiares y características de por la mañana y agradecer a los ponentes todo lo que nos habéis contado. Nos da mucho que pensar y nos habéis dejado que no somos capaces casi de levantarnos, ¿no?, con todo lo que hemos aprendido. Y a vosotros agradeceros el interés y la paciencia de aguantaros aquí esta mañana. Gracias.